El 11 de febrero la iglesia recuerda a la Virgen de Lourdes. Si deseas información acerca de ella, puedes entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El viernes de la quinta semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toca es el de Marcos 7, 31 al 37. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no dijeran a nadie, pero cuanto más se los mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En el pasaje anterior vimos que Jesús se encontraba en territorio extranjero, en la región de Tiro y Sidón, y había ido para allá buscando pasar desapercibido. Pero una mujer de origen pagano, que tenía a su hija enferma, se enteró que estaba allí y le pidió que la curase. Jesús, después de resistirse inicialmente, al ver la fe que tenía la mujer, le hizo el favor de curar a su hija. El Evangelio de hoy empieza diciéndonos que dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Decápolis en griego significa 10 ciudades y se refiere a aquel territorio que agrupaba a 10 ciudades de habla y de costumbres griegas, la mayoría de las cuales se encontraban hacia el oriente, al otro lado del Jordán. Hoy la mayoría de esas ciudades están en Jordania, como Pela, Gerasa y Gadara. Pero también formaba parte de la Decápolis Damasco, que hoy es capital de Siria. Cada una de estas ciudades funcionaba de manera independiente como ciudades-estado. Bueno, pues en el relato de hoy nos encontramos con un problema de desconocimiento geográfico, pues parece que Marcos no conocía muy bien esa región, ya que para ir a la Decápolis hay que atravesar primero Galilea, y aquí Marcos lo dice al revés. La confusión de Marcos es entendible, pues él no era judío, y no parece haber estado muy familiarizado con la geografía de Israel, y no se preocupa de detalles como de estos datos geográficos. Esta imprecisión de Marcos nos confirma que los evangelios no son relatos biográficos y tampoco pretenden enseñarnos historia ni geografía. Y como se trata de enseñanzas, a la Iglesia no le han preocupado estas discordancias geográficas. Lo que nos quiere enseñar Marcos es que Jesús continúa moviéndose en territorio pagano en torno a Israel, pues la Decápolis es también territorio pagano. Y en esos territorios el cristianismo estableció sus primeros puestos de misión. Se supone que Jesús se encuentra en la Decápolis y, según el texto, le presentaron a un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. En el Catecismo de Marcos, el sordo refleja la situación del mundo pagano, una situación de desconocimiento de Dios y, en consecuencia, de incapacidad para escuchar su palabra y alabar al Dios verdadero. Los paganos, de hecho, están sordos, pues aún no han escuchado la buena noticia, y el deseo de Jesús es abrirles los oídos para que reciban el anuncio de la buena noticia, para que también ellos puedan anunciarlas a todos los pueblos. En esta ocasión el texto nos presenta un sordo de nacimiento, que probablemente era un pagano de la Decápolis, que además hablaba con dificultad. El sordo, al no poder oír, le es muy difícil poder pronunciar bien, y aunque un sordo de nacimiento puede aprender a hablar, seguramente hablará con dificultad. También cabe recordar que para el judaísmo, la enfermedad es reflejo del pecado. Luego, si una persona tiene alguna limitación física, es porque algo debió haber hecho, o él o sus padres. Dice, por ejemplo, Juan 9:2, que le preguntaron los discípulos a Jesús con respecto a un ciego de nacimiento: Maestro, ¿quién pecó,
él o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Jesús, pues, al curar la enfermedad, lo que también está haciendo es perdonar. Lo cierto es que por su sordera congénita, la persona del relato estaba desconectada del mundo. No podía establecer relaciones adecuadas con los demás y probablemente se había centrado y encerrado en sí mismo. Y nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, con frecuencia nos pone en condición de sordos. No oímos los dolores ni las necesidades de los demás, no nos interesan los otros ni nos preocupa que otros le estén pasando mal, rompemos relaciones y perdemos sensibilidad. Nos encerramos en nosotros mismos, en nuestro mundito, y solo nos oímos a nosotros. Por estas condiciones en las que nos deja nuestro pecado, no podemos ser felices. Necesitamos, pues, que Dios nos devuelva la capacidad de oír. Por suerte, hay personas, hay otros que se preocupan del sordo y de su miserable condición. Tal vez gente del pueblo, amigos, o tal vez algunos que representan a la comunidad cristiana. Estos no están sordos ni encerrados en sí mismos. Ellos se dan cuenta y buscan ayudar y reintegrar a los sordos de este mundo para que vivan una vida normal. Y entonces dice el texto que llevaron a este sordo donde Jesús y le suplicaron que lo cure. Le ruegan que imponga su mano sobre él, que lo perdone y que lo devuelva a la vida ordinaria. Y entonces dice el texto que Jesús, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Primero lo que hace Jesús es separarlo de la gente, pues ya vimos que él no busca su propia gloria sino la de su Padre. Pero sabemos que no lo logra completamente, pues el entusiasmo de aquellos que cura y de los testigos de lo que hace, lo van a delatar y poner en evidencia. Segundo, realiza un gesto físico de curación, lo toca. Dice el texto que le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Jesús hace algunos gestos que solían hacer los curanderos de la antigüedad, pero además toca al pecador sin importarle quedar impuro. Y tercero, pronuncia las palabras de sanación. Levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que en castellano significa ábrete. Bueno, pues levantar los ojos al cielo, a su Padre Todopoderoso, es un gesto de oración. Y el suspiro nos recuerda la donación del Espíritu Santo, pues en griego espíritu se dice neuma, que significa soplo, aliento, suspiro. Y efetá, ábrete, es la palabra eficaz que le destapa los oídos al sordo y lo cura. Es de notar que todos los sacramentos de la Iglesia tienen estas tres partes. Primero, el sacramento es un momento muy personal de encuentro con Dios, es un momento de oración y de gracia. Segundo, todo sacramento tiene un gesto físico, levantar la mano, imponerlas, tocar. Y tercero, todo sacramento tiene algunas palabras que al pronunciarlas lo hacen eficaz. El texto nos dice que al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. De esta manera Jesús, perdonándolo, lo curó. Ahora ya puede oír y ya puede anunciarlos y puede anunciar la buena noticia. El relato concluye diciéndonos que Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaba. Vimos ya que Jesús siempre va a buscar pasar desapercibido y nunca va a querer ser el centro de atención, pero su problema es que cuanto más insistía en que los curados guardasen silencio, estos más lo proclamaban. Sucede al revés de lo que muchos medios de comunicación actuales hacen, que más bien difunden lo oscuro de la vida y se gozan con la tragedia humana. El ex sordomudo y todos los curados, en cambio, proclaman a los cuatro vientos el bien, las maravillas que hace Dios. También nosotros, cuando se nos destapen los oídos del corazón y entendamos la buena noticia, debemos salir al mundo a contarles a todos el secreto de la felicidad y de la vida.
El texto de hoy concluye diciéndonos que en el colmo del asombro la gente decía, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. La gente no cabía en sí, no podía creerlo, estaba maravillada de Jesús. El mundo se asombra ante los actos de bondad, desprendimiento y solidaridad, porque los que son del mundo no los suelen hacer. El resultado fue que creció la admiración por él y decían, todo lo ha hecho bien. Jesús nunca eligió hacer el mal, siempre eligió hacer lo que su Padre quiso, y por tanto, todo lo hizo bien. Estos prodigios realizados por Jesús cumplen con lo anunciado en la Escritura. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y esto llevó a que la gente se preguntase, ¿y no será este el Mesías? A manera de conclusión, los invito a considerar la necesidad de oír los gritos del mundo y lo que nos dice el corazón, de oír los dolores y necesidades de la gente, y oír la invitación que Jesús nos hace para ayudarlo a cambiar el mundo para bien. Pidámosle a Dios que nos cure de nuestra sordera y de nuestra mudez para poder anunciarlo y ayudarlo a que también otros puedan oír y beneficiarse de la buena noticia. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.